Jorge, entrando ya en materia, transfeminicidio que dimos a conocer aquí en Ciudad Capital y que se le ha dado el seguimiento por tratarse de un episodio de estos que no ocurren todos los días, ¿no? Ujú. Que se vuelven y que prueban a las autoridades de lo que se tiene que hacer y ponerlas a prueba en torno tanto a su forma de trabajar como incluso sus propios prejuicios y una serie de cuestiones. El gobierno de Estados Unidos ya intervino también en el caso porque obviamente todo parece indicar que el crimen se dio allá, pero pues el caso de Reina que se volvió emblemático por unos días. Sí, y además, Sevilla, por lo que significa saber qué pasa con la víctima. Ujú. Porque cuando se trata de feminicidios, se hacen muchos juicios de valor hacia la víctima, ¿no? Curiosamente, no hacia el agresor, hacia la víctima, ¿no? De que si por qué andaba esas horas donde la mataron, que si por qué se juntaba con esa persona, que si por qué no se salió cuando vivió en círculo de violencia, que por qué si tenía hijos no ponderó a sus hijos en vez de su pareja. Y los juicios de valor, los estereotipos, la discriminación, la violencia simbólica que se vive cuando revictimizas a una mujer, principalmente son mujeres las que terminan siendo, son jóvenes mujeres y comunidades indígenas, también comunidades con discapacidad, pues empiezas a entender por qué la sociedad está como vivimos. Uh-huh. Sí, señor Panzadura, Tomatecate Roja, y que dice que la generación de cristal ya ora por todo. En efecto, no solamente son las mujeres, pero quizá no se ha dado cuenta que también hace lo mismo con comunidades indígenas, con personas con discapacidad, como ya lo decía, con toda la comunidad LGTBIQ+, porque son grupos de atención prioritaria, pero que además los gobiernos no terminan por quitarle estos estereotipos a través de la educación y muchos elementos. Pero, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque en el caso de cuando son transfeminicidios es todavía peor, Villa, ¿no? Desde no considerarlos por su género, sino por su sexo biológico, desde la falta de protocolos que que no tiene, ni el Poder Judicial a través del Servicio Médico Forense en establecer que es una mujer trans. Uh-huh. Y esto es el Poder Judicial y el Servicio Médico Forense a nivel nacional, no solamente es Baja California. Los protocolos que debe tener la Fiscalía, los protocolos que se deben de tener a partir de esto. Pero, en este caso de Reina, como se trató de un transfeminicidio binacional, pues ahí sí la Fiscalía tuvo que tratarlo con pincitas, e incluso la Fiscalía General de la República. Y le salvaron el pellejo también a las autoridades, ¿eh? Exacto, y además, ¿por qué? Porque ya lo entendieron con perspectiva de género desde el punto 1. Y es ahí donde viene el trabajo periodístico, Villa, de humanizar el caso, de hacer ver quién era la víctima. Y sí, podremos entender un poco de por qué la asesinaron. Y no mediante justificando al agresor, sino sabiendo cuáles son estas causas determinantes para que a Reina la asesinaran, todo indica, en Renton y la trajeran más de 2,000 kilómetros hacia Mexicali. Jorge, y un paréntesis en esto que estás diciendo, y al final las características o los motivos de la agresión son exactamente los mismos que cualquier otra mujer. Exacto. O sea, porque muchos tratan de hacer esta diferenciación, ¿no? Es que todo lo que quisieran establecer un sector de la comunidad que los ve invisibilizados a las personas trans, ¿no? Incluso las mismas feministas, ¿no? Exacto. Algún sector de las feministas que está en contra o que no, sí, no las arropa en la misma manera a las mujeres o a los chicos trans, dependiendo ahí de la situación, pero principalmente a las mujeres trans, que no las identifican, no las visibilizan de la misma forma. Yo no voy a criticar ahí tema porque pues no es precisamente lo que le gusta al sector de los feministas, que cuestiones de repente, pues si eres hombre, ¿no? Pues eso es porque tema incluso de ustedes. Teóricas como Marcela Lagarde, ¿no? Que Uh-huh. que ella estableció el término feminicidio, Uh-huh, se ha pronunciado en contra. Y hay un encontronazo entre mujeres, uh-huh, entre grupos feministas por ese término. Pues no es nuestro papel calificarles quién es el bueno, quién es el malo, pero sí como periodistas determinar, a ver, estamos hablando de un feminicidio, porque fue por un tema de razón de género, uh-huh. Y así lo tendría que estipular la propia, así lo tipifica también el Código Penal en Baja California, aunque en la Fiscalía todavía no lo alcanzan a leer bien, pero bueno, ahí está establecido, muy vago, muy ambiguo, porque le faltó al Congreso local manejarlo todavía con mayor profundidad, pero como lo dices, Villa, ahí
todavía en estos cuestionamientos que se tienen, pues hay víctimas que lo están viviendo, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo insisto, ¿no? Aquí está lo puntual. Son exactamente los mismos motivos por los que fue asesinada una mujer trans, por los que asesinan a mujeres en Baja California. Cierto. En la mayoría de los casos. No puedo decir todos, pero sí la mayoría de los episodios. Y si analizáramos un poquito más los contextos, si agregáramos más perspectiva, podríamos identificar nuevas cosas. Pero ¿te parece? Escuchamos la entrevista. La entrevista con Sara Carrillo. Sara Carrillo Hernández, hermana de Reina Hernández, ambas nacidas en Monterrey. Reina logró nacionalizarse después de trabajos durante más de 35 años en Salinas, California, y en Renton, Washington, ahí al sureste de Seattle. Pues bueno, esta entrevista exclusiva que le pasamos a Ciudad Capital, usted escúchelo, analícelo, porque va a saber quién era Reina y va a saber pues el dolor profundo que tiene todavía la familia. Una entrevista que solamente se la presenta acá a Ciudad Capital. Pues Reina se fue a Estados Unidos a perseguir el sueño americano y como pocas personas lo logró. Tenía su negocio muy próspero, gracias a Dios. Ya tenía su casa, sus coches, etcétera. Pero muy, muy trabajadora. La verdad que toda la comunidad de Renton, donde ella vivía, están muy consternados por la situación, porque era muy querida, era muy empática y ayudaba a todo el que podía. Hace 34 años aproximadamente. Llegó primero a Salinas, California, y después se fue a Renton. En Renton empezó trabajando en un hotel de camarista y después empezó con lo de la barbería, porque eso ya lo hacía en México. Yo vine en enero de este año, fue la última vez que la vi, y sí se veía, bueno, el señor siempre fue muy antisocial, violento cuando le contestaba por teléfono a ella. Al fin del día pues era un adicto en recuperación. Él consumía sustancias. Así es. Una semana antes de toda esta situación la golpeó y ella se salió de la casa, precisamente por la violencia. Después le estuvo hablando todos los días después de que se salió que regresara, y finalmente pues el 26 de febrero la convenció y pues pasó todo esto. Lo que venía en la camioneta, todo era ella, ya se lo entregaron. Así es. No, el dinero no, ni la camioneta. El dinero. Únicamente su cartera y sus pocas alhajas, porque la verdad falta muchísimo más de lo que ella traía. ¿El dinero era de ella? Sí. Ella traía o sea, no sé qué cantidad realmente decomisaron, pero ella traía una cantidad considerable porque al momento de salirse de su casa saca una parte de sus ahorros de toda la vida. Pues tenía muchos proyectos, la verdad es que como todo fue muy rápido, de una semana a otra, primero fueron los golpes y después la separación y luego su desaparición. Ya la verdad es que no sabemos mucho, pero se llamaba la vida. Claro. A nosotros nos avisan hasta el miércoles 28 de febrero una amiga de ella, de allá de Renton, que desde el lunes no contestaba el teléfono, no había abierto su salón, que si le dábamos autorización de poner la denuncia de desaparición, y le dijimos que sí. Las personas nos están apoyando muchísimo y las autoridades también, tanto mexicanas como de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le piden a la autoridad, ustedes como familiares, tú como hermana cercana? Principalmente que se haga justicia. Nosotros como su familia y todas sus amistades, toda la comunidad de Renton saben quién lo hizo. Yo creo que las autoridades mexicanas también lo saben, porque lo encontraron con su camioneta y con sus pertenencias. Únicamente queremos que se haga justicia de la mejor manera y por Reina, ya sea aquí en México o en Estados Unidos. Como lo va entrelazando la propia hermana Sara Carrillo Hernández, quien la pudimos entrevistar después de que cumpliera con los trámites en el DIF. Hay que recordar que el cadáver todavía se encuentra en el Servicio Médico Forense. Ya por primera vez la identificaron hace
espacio de una semana, casi 2 semanas, identificaron a Reina, estuvieron acá en este periplo que son el trámite administrativo, primero de identificación, después del pagar el levantamiento del cadáver y el traslado hacia CEMEFO, y ya pues será la autoridad estadounidense quien empiece con todos estos trabajos de investigación, porque hay que recordar que en el caso, y por eso la exigencia de justicia por parte de Sara Carrillo, hermana de Reina, Luis, fíjate que también da un dato revelador, Villa. Luis Hernández, como estaba en su credencial, realmente ese no era su nombre. Logró cambiarse durante todos estos años por trabajos, por falsificar documentos, por una serie de elementos, cambiarse de nombre. Su verdadero nombre era Alejandro Castañeda, es Alejandro Castañeda. Y que, de acuerdo a lo que señalan los familiares de Reina, quienes viven en Monterrey, él pudo haber cometido o algún hecho delictivo en Mexicali, o nacido en Mexicali, o alguna relación directa con la capital del estado. Por eso es que la trajo para acá. Y ya lo tendrán que investigar la propia fiscalía, pero a partir de que nos proporcionan el nombre real con el que nació el propio, el presunto feminicida que se encuentra hoy detenido, vinculado a proceso en Mexicali por un delito menor, que fue el tener el dinero, estos más de $13,000, que son dinero de Reina por tener droga, que pues bueno, ya escuchábamos que era una persona con un trastorno de consumo de sustancias de drogas duras y que se encontraba en rehabilitación. Toda una serie de elementos, Villa, que te dan como resultado un feminicidio. Sí, un tema de género precisamente, tal y como cualquier otro que se haya identificado como tal. Yo creo que el estudio en Baja California al respecto es porque no se han dado tantos episodios de esta naturaleza, pero en tanto se empiece a identificar más y en tanto la autoridad empiece a visibilizar también más este tipo de situaciones de la violencia hacia la comunidad trans, porque existe la violencia hacia la comunidad trans, existe la extorsión hacia la comunidad trans, existen las detenciones arbitrarias hacia la comunidad trans, existen personas que agreden físicamente a integrantes de la comunidad trans y se les minimiza cuando exactamente las mismas agresiones o los mismos elementos son los que te confirmarían un crimen de odio, independientemente de cualquier situación, o un abuso derivado de su propia invisibilización que tienen por parte de las autoridades. Entonces, es algo que se tiene que explorar justamente para darle más espacio y más lugar a la comunidad trans dentro de la comunidad en general. Y además, Villa, acá hablamos de una mujer una mujer trans que cumplió su sueño americano, que cumplió el salirse de Monterrey por todos los estigmas que se viven, llegar a Salinas, California, irse al sureste de Seattle y allá hacer una estética donde le iba muy bien, donde ya era dueña, donde ya tenía clientes, donde ya tenía todos estos elementos. Pero Luis Hernández o Alejandro Castañeda, de acuerdo a la investigación que tiene la autoridad estadounidense como la autoridad mexicana, pues terminó haciendo ese sueño una pesadilla, porque no era la primera vez, porque además, pues bueno, le convenció, persuadió, hizo 1000 formas para poder seguir con Reina, quien tenía incluso esta cercanía con el hijo del propio presunto feminicida. Y que bueno, no solamente eso, lo que decía la familia, todos los Reinas de tener todo el dinero, sus ahorros, todo lo que representó su estética, todos los elementos de una mujer que salió adelante, ahorita no tiene dinero ni para los trámites, ¿no? Trámites legales. La propia familia junto con la misma comunidad de Renton le están apoyando para viajar a Seattle, tener los trámites administrativos, venir a Mexicali. Estuvieron acá, tuve oportunidad de llevarlas a la FGR, y empezaron este camino, ¿no? Y el problema es eso, la falta de apoyos o de protocolos que se dan en este tipo de casos. Ciertamente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.